Imagina que estás en una colina lejana, en algún lugar del sur de la India. Es de noche, el aire huele a incienso, sudor y polvo caliente. No hay silencio. Hay tambores, gritos, rezos, una marea de cuerpos avanzando bajo las antorchas. De pronto, los hombres empiezan a levantar largos palos de bambú sobre sus cabezas. No es un juego, no es una película, es un ritual. Y cuando el primer golpe cae sobre un cráneo, cuando la primera mancha de sangre salpica la ropa amarilla de los devotos, nadie se detiene. Al contrario, la multitud grita más fuerte. Para ellos, esa herida es una ofrenda. Para los dioses, para Shiva, para un antiguo pacto sellado con sangre. Lo que estás viendo no es una guerra medieval, ni un motín que se salió de control. Es una fiesta religiosa. Se llama Bani o Bani Utsavam y se celebra cada año en Devaragatu, una zona de colinas en el distrito de Kurnool, en el estado de Andhra Pradesh, India. Miles de personas suben hasta el templo de Sri Mala Mayeswara Swami, una forma local de Shiva, para conmemorar una batalla que, según la tradición, ocurrió hace siglos, cuando el dios descendió para matar a 2 demonios que atormentaban a la gente. La leyenda habla de Mani y Mayasura, 2 demonios que vivían en esas colinas. Atacaban a los ascetas, interrumpían las penitencias y convertían en infierno la vida de quienes querían dedicarse a la oración. Cansados del tormento, los santos suplicaron ayuda a Parvati y a Parameswara, otra forma de Shiva. Entonces, en la noche de Vijaya Dashami, el día que cierra las celebraciones de Dussehra, Shiva tomó una forma feroz, Bhairava, y bajó a las colinas de Devaragatu para enfrentarlos. No los derrotó con rayos ni con fuego celestial. Según la tradición, los golpeó con palos, a golpes secos, brutales, hasta que el cuerpo demoníaco quedó destrozado sobre la tierra. Mientras morían, dice el mito, los demonios hicieron una petición enfermiza. Querían que, cada año, se les ofrecieran sacrificios humanos para mantener vivo su recuerdo. Shiva no aceptó. En lugar de eso, les concedió algo menor, pero no precisamente pacífico, un puñado de sangre, Rakshapada, un pequeño flujo de vidas humanas, un goteo simbólico, algo que, con el paso de los siglos, se transformó en lo que veremos esta noche, una multitud golpeándose hasta abrirse la piel para honrar a un dios que, supuestamente, dijo que era suficiente con un poco de sangre. El festival no dura una sola noche. Bani forma parte de un ciclo de 11 días de celebraciones alrededor del templo de Mala Mayeswara Swami. Los sacerdotes inician con rituales a Ganesh, preparan los votos, las promesas, las ofrendas. Familias enteras viajan desde Andhra Pradesh, Karnataka y otros estados vecinos. Algunos llegan descalzos, otros vienen cargando pequeñas ofrendas, cocos, flores, lámparas de aceite. En apariencia, es una fiesta más. Colores vivos, música, comida, niños corriendo entre los puestos. Pero todos saben que la verdadera cara de Bani no aparece hasta la noche final. En esa última noche, se organiza una procesión. La imagen de Mala Mayeswara Swami y la de su consorte, Parvati, son sacadas del santuario en lo alto de la colina y bajadas entre cantos y antorchas. Se supone que el equipo de Dios, por llamarlo de alguna forma, debe llevar a las deidades de regreso a su lugar tradicional. Pero ahí entra la parte peligrosa. Varios pueblos de la región creen que, si logran desviar la procesión y llevar a los ídolos hacia su propia aldea, serán bendecidos con cosechas abundantes, protección y prosperidad durante todo el año. Esa competencia, ese deseo de robarse al Dios para su pueblo, es la chispa que enciende el infierno. Los hombres se preparan desde antes. No son jugadores profesionales,
ni gladiadores de circo. Son campesinos, obreros, comerciantes, jóvenes que trabajan durante el día y, una vez al año, se convierten en soldados religiosos. Llevan en las manos largos palos de bambú, muchos de ellos rematados con anillos metálicos. Algunos llegan con el torso desnudo, otros con camisetas cubiertas de imágenes de Shiva. Antes de la pelea, muchos hacen votos, ayunos, abstinencia sexual, renuncia al alcohol. Purifican el cuerpo justo antes de lanzarlo a la violencia. Cuando el ídolo de Mala Mayeswara empieza a bajar, la colina se convierte en un escenario demencial. Por un lado, el grupo que protege a la deidad. Por el otro, los grupos de los pueblos que quieren arrebatársela al cortejo. En cierto momento, las voces de los sacerdotes se pierden entre los tambores, los cánticos y los gritos. Y entonces, como si alguien diera una señal invisible, los palos suben al aire. Imagina estar en medio de eso. Estás apretado entre cuerpos que empujan. El piso está resbaloso por el polvo mezclado con sudor, tal vez con sangre de heridas previas. Ves el arco de un palo que viene directamente hacia tu cabeza. No hay árbitro, no hay casco, no hay protección. El golpe cae, seco, sobre alguien que no alcanza a cubrirse. El hombre se tambalea. Otro lo sujeta por detrás. No para llevarlo a un hospital, sino para que no estorbe en el siguiente intercambio de golpes. Los participantes, según reportes recientes, se cuentan por miles. En algunas ediciones hablan de 3.500 hombres envueltos en la pelea y cerca de 300.000 personas asistiendo como devotos y curiosos. El resultado es casi siempre el mismo. Decenas de heridos, cabezas abiertas, huesos rotos. En octubre de 2025, los titulares volvieron a explotar. Al menos 2 personas murieron y alrededor de un centenar resultaron heridas durante el Bani de Devaragatu. Y aquí viene lo más perturbador. Nadie parece verdaderamente sorprendido. No es un accidente aislado. No es la primera vez. A lo largo de los años, se han reportado ediciones donde más de 50 personas terminaron en el hospital, otras con más de 70 heridos, y al menos algunos años con muertos en el lugar o de camino al hospital. Para los habitantes de la zona, es casi parte del guión. Es como si el festival no estuviera completo sin el conteo final de cuerpos. Las autoridades, por supuesto, lo saben. En los últimos años han intentado controlar el desastre. Despliegan cientos de policías, usan drones para vigilar la zona, montan hospitales temporales a pie de colina, lanzan campañas de concientización, piden a los devotos que no golpeen en la cabeza, que suavicen los golpes, que respeten reglas que, en la práctica, se disuelven en cuanto la adrenalina sube. En 2025, se habló de casi 1.000 policías y decenas de campañas previas. Y aún así, terminaron con muertos y decenas de heridos. Pero Bani no es una pelea clandestina. Es un ritual sancionado por la tradición y protegido por la fe. Muchos de los que participan no se consideran violentos, no se ven como agresores, se ven a sí mismos como devotos. Ellos creen que, al recibir un golpe, al abrirse la piel, están imitando el sacrificio mítico de los demonios. En su lógica, la sangre que cae sobre la tierra de Devaragatu no es un desperdicio. Es una actualización del pacto antiguo, una manera de recordarle al Dios que ellos siguen ahí, que siguen creyendo, que siguen dispuestos a sufrir por él. Algunas crónicas locales hablan de heridas vistas como bendiciones del dios Shiva, marcas sagradas que el devoto llevará por el resto del año. Hay escenas que, vistas desde afuera,
parecen directamente sacadas de una película de horror religioso. Hombres con la cabeza abierta, cubiertos de sangre, se niegan a irse. Los voluntarios médicos se acercan con camillas, pero ellos los apartan con la mano, como si fueran una molestia. Otros, con la camisa empapada, levantan el palo de nuevo y regresan al caos. Por momentos, la colina se ve como un campo de batalla medieval, solo que no hay dos ejércitos. Hay una multitud que se golpea contra sí misma en nombre de un dios que, supuestamente, una vez dijo que ya no quería sacrificios humanos. Hay pequeños detalles que cuentan una historia más profunda. Por ejemplo, el uso de cúrcuma en las heridas. Muchos devotos, cuando alguien resulta herido, no lo llevan de inmediato a un hospital. Primero, aplican pasta de cúrcuma en la herida. Es una práctica tradicional, antiséptica, pero también simbólica. El amarillo de la cúrcuma y el rojo de la sangre se mezclan en un color que, para ellos, es casi un sello ritual. Como si dijeran: esta herida ya está bendecida. Ahora sí, vámonos al hospital si hace falta. Y no todo ocurre en la colina. Al día siguiente, cuando el polvo baja y los cuerpos heridos han sido recogidos, el ritual continúa. Las deidades son llevadas a Padalakata, y allí sucede algo que, de nuevo, juega con la idea de la sangre como ofrenda. Se dice que el sacerdote principal del templo se hace un corte en el muslo y ofrece su propia sangre al dios. No es un espectáculo masivo, no hay multitudes golpeándose, pero la idea es la misma. Sin sangre, el pacto no está completo. Para las autoridades modernas, esto es una pesadilla. ¿Cómo regulas algo así sin tocar la fibra más sensible de una comunidad? Estamos hablando de un festival que, según algunas fuentes, se celebra desde la época del Imperio Vijayanagara, que ha sobrevivido a reinos, colonias, gobiernos democráticos, cambios de frontera y de leyes. Llegar con un uniforme y decir: esto se acabó, no es tan sencillo como parece. Para muchos habitantes de la zona, cancelar Bani sería una calamidad espiritual, casi tan grave como una sequía o una plaga en los cultivos. Entonces, el Estado hace lo único que cree posible: negociar con la tradición. Pide que los palos se usen con moderación, que se eviten los golpes en la cabeza, que se limite la duración del combate, que los participantes usen cascos o algún tipo de protección. En el papel suena razonable, pero en la práctica... Imagina decirle a una multitud en trance religioso que golpee despacito, por favor, que hagan una versión light de la batalla mítica. Es como pedirle a una tormenta que baje el volumen. Hay algo profundamente inquietante en la forma en que la cámara de los noticieros y la cámara del turista reaccionan ante Bani. Muchos canales lo presentan como el Festival Sangriento, la fiesta donde la gente va a herirse. Algunos reportajes muestran primeros planos de hombres sonrientes con el cráneo vendado, declarando orgullosos que Shiva los ha bendecido. Otros, en cambio, enfocan a los familiares que lloran afuera de los hospitales, preguntándose por qué su hijo, su esposo, su padre, tuvo que morir en una celebración religiosa. Es el mismo ritual, visto desde dos universos morales completamente distintos. Y tú, sentado frente a la pantalla, tal vez te haces la misma pregunta que yo. ¿En qué punto la fe se convierte en violencia? ¿Y quién decide dónde está esa línea? Porque, si lo piensas, la historia de Bani no es muy distinta a muchas otras que existen alrededor del mundo. Culturas donde la gente se flagela, se cuelga de ganchos, camina sobre brasas, se deja picar por insectos, se somete a dolor extremo para demostrar devoción. La diferencia aquí es la escala, el aspecto caótico de una batalla colectiva.
En vez de un devoto contra sí mismo, es un devoto contra otro devoto, ambos convencidos de que, con cada golpe, están honrando al mismo Dios. Hay quienes defienden el festival diciendo que es parte de su identidad, que nadie obliga a nadie a participar, que el riesgo es asumido, que los que entran al círculo lo hacen sabiendo las consecuencias, que el forastero, el que ve los videos desde otro país, no tiene derecho a juzgar. Quizás tienen razón en algo. Es fácil escandalizarse desde lejos. Es fácil señalar a otra cultura y decir, ellos están locos, mientras ignoramos las violencias que nuestra propia sociedad normaliza todos los días. Pero también es cierto que, año tras año, las ambulancias siguen subiendo a Devaragattu, que los hospitales siguen recibiendo heridos con la cabeza abierta, que, de vez en cuando, un cuerpo no sale vivo del festival, y que, aún así, la siguiente generación se prepara para tomar el relevo, agarrar el palo, hacer el voto y entrar a la colina como si se tratara de un examen que hay que pasar para pertenecer de verdad. Imagina crecer en ese lugar. Desde niño, escuchar historias de cómo tu padre, tu abuelo, tu tío, bajaron de la colina con la frente abierta y el pecho morado de golpes. Ver las cicatrices como medallas de guerra sagrada. Ver cómo, cada año, todo el pueblo se organiza para el viaje, para los rituales, para la pelea. Tal vez, en algún punto, te preguntas si quieres hacerlo. Tal vez sientes miedo. Tal vez, en secreto, deseas quedarte atrás. Pero la presión de la tradición es pesada. Y sí, además, crees que tu Dios realmente protege a los valientes. ¿Qué haces? La mirada externa, la tuya, la mía, ve a hombres agrediéndose por nada. Ellos ven algo muy distinto. Una batalla eterna entre el bien y el mal, replayada cada año sobre esas colinas. Una lucha donde el demonio ya está muerto, pero la sangre sigue fluyendo, como si el mundo necesitara recordarlo constantemente. Bani, al final, es un espejo oscuro. Te muestra hasta qué punto somos capaces de convertir el dolor en lenguaje, la herida en ofrenda, la sangre en argumento. Nos recuerda que la línea entre ritual y violencia es más delgada de lo que queremos admitir. Que, bajo el pretexto correcto, casi cualquier cosa puede ser santificada. Alguna noche de octubre, en las colinas de Devaragattu, los palos volverán a levantarse. Los tambores volverán a sonar. Alguien más caerá al suelo con la cabeza abierta. Y mientras los devotos lo levanten entre risas, gritos y rezos, tú y yo, a cientos o miles de kilómetros de distancia, seguiremos preguntándonos lo mismo. ¿De verdad son los dioses los que piden sangre? ¿O somos nosotros los que necesitamos creer que alguien allá arriba está justificando lo que hacemos aquí abajo en la tierra? Dale a like si te gustó. Suscríbete si quieres ver más contenido así. Subimos videos todos los jueves. Comenta qué te pareció el video. Te leeré. Hasta la próxima.